Bienvenidos todos a este nuevo martes de café y webinar. Me da mucho gusto verlos a todos en ya más de la mitad del mes de noviembre, martes 23 de noviembre del 2021, con un tema súper interesante que además nos pareció bien oportuno dar en este momento del año. Digo, no es que únicamente se planifique a final de año, para nada, antes de que me vaya a colgar nuestro invitado, pero es que es un buen momento. Si no lo están haciendo, si están planificando 2022, es un buen momento para hacerlo de la forma correcta. Tengo un súper invitado al que me da mucho gusto que nos acompañe desde Colombia, te agradezco mucho, Cristian Rivera, consultor experto en planificación estratégica, al que pues le cedo el micrófono, le agradezco el tiempo que está aquí para aportarnos sus conocimientos, sus experiencias, sus tips. Y pues, ¿qué les recomiendo? En este en particular, miren, hemos dado muchos martes de café. Ya estamos incluso por cerrar el ciclo de martes de café del 2021. Por favor, en este sí, como un súper sugerencia, tomen nota. Va a ser bien importante algunas de las cosas que nos va a decir, por no decir que todo lo que nos va a decir Cristian, tome nota, porque esto es algo que habrá que llevar a la acción, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, mi estimado Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias, Danae. La verdad que buenas noches a todos. Primero que todo, estoy súper contento de estar aquí con ustedes. Efectivamente, estoy en Colombia. Mi acento no es de Colombia, aunque tiene una mezcla. Soy chileno de nacimiento, pero vivo en Colombia ya hace algunos años, así que feliz de estar con ustedes compartiendo este tema tan importante para todo tipo de empresas, la verdad. Y, y yo estoy feliz de compartir estos conocimientos de alguna forma con ustedes, porque la planeación estratégica no es solamente para grandes empresas, sino que es para todo tipo de empresas. Entonces es un tema súper relevante que espero que estos conocimientos que les voy a transmitir y estos consejos más que todo, que en muy poquito tiempo les voy a tratar de dar toda la información importante del tema. Y para que no perder más tiempo, vamos a ir directamente al grano. Y cuando hablamos de planeación, efectivamente, como Dana decía, significa, la planeación viene de la palabra plan. Y el plan, tú planeas para cosas futuras. Pero cuando le ponemos planeación estratégica, y le ponemos el apellido estratégico, tiene que ver con todo lo que viene acompañado con la estrategia que tú vas a implementar para alcanzar algún objetivo futuro. Yo les voy a mostrar una imagen a continuación que yo lo he visto en carne propia con los clientes y con empresas en las cuales he trabajado. Hay dos realidades, y aquí hay una realidad en la cual uno puede ver un lugar con planeación estratégica y una empresa sin planeación estratégica. Y me imagino que ya ustedes la misma imagen les dice cuál ya tiene una planeación estratégica y cuál no. Y efectivamente, yo lo he visto en carne propia, incluso lo he vivido en carne propia también cuando trabajé con algunas empresas, y la realidad de una planeación estratégica se nota fácilmente, y los trabajadores y los colaboradores también lo notan muy fácilmente. ¿Por qué? Porque la ausencia de planeación estratégica produce lo que a veces nosotros vemos como pequeñas islas dentro de la empresa. Y esas islas son todas esas áreas de la empresa, entre la que puede ser operaciones, la área administrativa, la comercial, trabajando cada uno por su objetivo particular y no un objetivo común. Y uno de los objetivos precisamente de la planeación estratégica es coordinar todas las áreas de la empresa para que todas trabajen en un sentido común. Y ese objetivo común lo define el gerente general. La planeación estratégica es total y absolutamente responsabilidad del gerente general. Pero, ¿qué es la planeación estratégica? La planeación estratégica, como definición, como concepto, lo definimos como un método, una metodología que por medio de una serie de estrategias permite llevar a cabo acciones para alcanzar lo que se tiene establecido como visión. Vamos a revisar. O sea, es un método, es una metodología, es algo que de alguna forma, cuando hablamos de método, hablamos de una coordinación de distintas partes, de distintos sectores, de distintas áreas, de distintas personas, que por medio de la estrategia, que cuando definimos estrategia, y esto se lo voy a repetir constantemente durante la presentación, la estrategia es cómo yo voy a conseguir un objetivo particular.
Permite llevar a cabo acciones, las acciones, o sea, definimos la estrategia, el cómo voy a alcanzar ese objetivo. Pero para alcanzar ese objetivo tengo que llevar acciones, tengo que realizar acciones. ¿Para qué? Para alcanzar lo que es bien establecido como una visión. La visión la vamos también a definir que cuando hablamos de planeación estratégica, la planeación estratégica sin visión no es planeación estratégica. Y yo les voy a decir por qué. La visión es el corazón de la planeación estratégica, es donde la empresa, los dueños, los accionistas definen ese dónde queremos llevarla a la empresa hacia el futuro. Ese futuro puede ser un futuro de mediano plazo o de largo plazo, pero tenemos que pensar a futuro. Es decir, y como se lo dije anteriormente, planeación es pensar hacia futuro y estratégica es ver cómo yo voy a alcanzar ese objetivo que tengo en el largo plazo. Y aquí hay una frase que me parece muy clara, que cuando ustedes tienen un plan estratégico, pero no tienen definida una visión, es como que están en una bicicleta estática. Es como que no, ustedes por más que pedaleen, no van a llegar a ninguna parte porque no tienen ese objetivo, esa visión, a dónde quiero llevar a mi empresa. Por ejemplo, algunos ejemplos de visión lo tenemos con British Airways. Por ejemplo, que dice, la visión de British Airways, clientes para toda la vida. Algo súper importante cuando ustedes vayan a definir la visión de su empresa, porque tienen que definir esa visión de la empresa, es en su visión tienen que estar los clientes de por medio. O sea, ustedes tal vez quieren tener un objetivo a futuro, pero un objetivo a futuro no puede ser pensando hacia adentro, no puede ser pensando hacia la empresa, sino que tiene que pensar hacia los clientes, porque quien hace crecer a la empresa son los clientes. Entonces tengan siempre eso presente. Aquí tenemos otro ejemplo que es el caso de Boeing. Boeing dice, fabricamos aviones en los que estaríamos orgullosos de transportar a nuestras familias. O sea, aquí, ¿cuál es la propuesta de valor de la visión de Boeing? Es la seguridad. O sea, yo estoy tan seguro que puedo montar en mi avión a mi familia, a mis papás, a mis hijos, y ese avión no se va a caer. Entonces yo vendo, dentro de esa visión, estoy asegurando también la seguridad del avión que yo fabrico. Y por otra parte, aquí tenemos otros ya diferentes aviones, que ya justo me coincidieron dos con aviación, pero ya no, dije, vamos a hablar, y aquí tenemos a Disney. Y Disney habla de la creación de un lugar donde todos podamos ser niños. Y en este caso, habla de donde todos podamos ser niños. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a los parques temáticos de Disney, pero efectivamente, tú puedes tener la edad que tengas, y efectivamente tú tienes cosas que hacer en Disney y lo pasas tan bien como el niño que está al lado tuyo. O sea, lo pasas muy bien. Entonces, el servicio que brinda Disney va enfocado a los clientes y no lo segmentó solamente a los niños, sino que dijo, yo quiero brindar un servicio de entretención para los niños y para los adultos y que precisamente los adultos se sientan niños, entonces ya amplió totalmente su segmento. Aquí hay una frase que yo agregué que dice que es de Miguel Ángel y eso es súper importante. Dice, el mayor peligro de todos nosotros no es que nuestro objetivo esté demasiado alto y fallemos, sino que sea demasiado bajo y lo alcancemos. Sueñen con llevar su empresa a un objetivo en el cual pueda ser también alcanzable, medible, específico, que son las estrategias SMART, que más adelante vamos a hablar de eso también. Pero la visión es el pensamiento futuro. ¿Qué pasa con lo que pasa hoy? En este caso, ¿qué define lo de hoy? ¿Qué define el propósito de la empresa? Es la misión. La misión es el propósito, es el por qué estamos aquí, por qué la empresa existe, para quién lo hacemos, quiénes son nuestros clientes, para qué atendemos a los clientes y cómo lo hacemos. Eso es una clave súper importante, también tener una visión bien especificada, porque el ir cumpliendo con la misión, que la misión es hoy, te va a llevar y te va a acercar cada vez más a alcanzar esa visión de futuro. Entonces es súper importante que tengan también una misión de su compañía. Si no tienes claro el por qué y para quién existe la empresa, entonces cualquier rumbo será bueno. Seguimos en esa bicicleta estática, por más que pedalees, aunque esa bicicleta se le salga la estabilidad y se vaya sola, pero no tienes visión, no vas a saber dónde va a llegar. Entonces, todo te sirve. Por ejemplo, la misión de Google. Google, la misión es muy sencilla, dice,
es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. ¿Lo hacen ellos hoy? Lo hacen. Efectivamente lo hacen. Y quizás fue por eso, por esa misión que ellos definieron en su momento, que hoy son el buscador más utilizado en el mundo. ¿Me entienden? Entonces va por consecuencia, se va cumpliendo una con otra. Aquí tengo otra visión, que es la de Coca-Cola, una empresa mundialmente también conocida, y que dice, nuestro propósito es refrescar al mundo, hacer la diferencia. ¿Quién no conoce Coca-Cola? La Coca-Cola está prácticamente en todo el mundo. Salvo en algunos países, sí, pero en esos países que no está Coca-Cola, hacen un producto similar a Coca-Cola para que de alguna forma quienes la beben también la tengan presente. Y por último tenemos otro aspecto súper importante de la planeación estratégica, que son los valores. Y los valores hablan un poco del interior, de los pensamientos, de cómo yo voy a ofrecer el producto o servicio que yo le ofrezco a mis clientes. Y habla un poco de las conductas con las cuales yo voy a atender y voy a ofrecer ese servicio o producto. Y cuando hablamos de esas conductas no puede ser solamente del vendedor hacia el cliente. Tiene que ser de toda la organización, porque finalmente eso va finalmente a reflejar lo que es la cultura empresarial y finalmente te va a ir generando esa imagen corporativa de la empresa. Cuando tú defines, por ejemplo, valores como la puntualidad, el respeto, la cordialidad, y tú, por ejemplo, te miras hacia atrás y dices, yo voy a un Starbucks, y cuando llego a un Starbucks no solamente me venden un café, me venden una buena experiencia, me venden una frase en el vaso que dice, hoy tienes una linda sonrisa, y te entregan algo más, entonces eso, y ya conocemos a Starbucks no por su café, sino que por el lugar agradable en el cual tú puedes ir a trabajar, puedes ir a tomarte un café, o tener inclusive una reunión. Cuando nosotros finalmente unimos estos tres aspectos importantes de la planeación estratégica, tenemos en lo que es un conjunto la base filosófica de una empresa, en donde todas las áreas van con un rumbo específico, coordinado, todos reman para el mismo lado, y finalmente esas acciones y esas decisiones siempre van con una finalidad en común que incluso permite optimizar un poco el uso de los recursos. Entonces, cuando tú vas en un bote a remos y todos van coordinadamente remando para el mismo lado, ya llegas a un punto en el que no tienes que hacer tanta fuerza y vas a ir avanzando lo más rápido inclusive. Pero ¿qué pasa si uno se descoordina? Ya eso va cambiando el rumbo de la empresa y te produce un poco más desgaste de energía para volver de nuevo donde estabas. Entonces, ocurre lo mismo con las empresas, ocurre lo mismo. Entonces, ya conociendo eso, los componentes del plan estratégico, y los cuales los revisamos acá, que fueron los que anteriormente vimos, tenemos la visión, la misión y los valores que conforman como la parte fundamental y la filosofía de la empresa. Entonces, cuando situamos a la empresa de por medio y tenemos el objetivo a largo plazo, tenemos el propósito y tenemos los valores con cuales nosotros vamos a actuar día a día con los clientes y con nuestros colaboradores, esta empresa en algún momento, incluso siendo un emprendedor, esta empresa va a ir creciendo. Esta empresa va a ir creciendo y posteriormente van a ir apareciendo algunas perspectivas. Yo le llamo pilares porque me gusta tanto esta estructura que le llamo pilares, pero cuando hablamos de los pilares, van a ir apareciendo pilares fundamentales de la empresa. No sé si entienden bien ahí lo que dice, pero habla primero, el primer pilar es el financiero, después habla del pilar de los clientes, lo que es el capital humano o recursos, y por último la producción. Porque cuando ya empiezas a generar, ya no eres un emprendedor solitario con tus socios, sino que ya empezaste a generar más ventas, ya empezaste a generar más ingresos, ya la utilidad empezó un poquito a mejorar. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque aparecieron clientes de por medio. Tú el producto ya se lo estás vendiendo a alguien y alguien te lo está comprando, lo mismo con el servicio. Entonces ellos te van generando el ingreso. Pero a medida que va creciendo esto, tú vas necesitando gente. Y esa gente es tan esencial porque si tu mercado va creciendo tanto, tú ya no lo puedes atender solo. Va a pasar que los vas a atender mal y puedes incluso perder esos clientes. Entonces necesitas capital humano. Y cuando tienes capital humano, necesitas coordinar todo el proceso productivo del producto o del servicio para que
las personas lo aprendan, puedan satisfacer la necesidad del cliente, y satisfaciendo la necesidad del cliente finalmente vas a tener ingresos, va a aumentar la rentabilidad, que finalmente el plan estratégico es para eso, es para aumentar la rentabilidad o el resultado de la empresa. Esto te forma una estructura similar a la que tenemos a la izquierda, que es el Partenón griego, pero faltan cosas aquí. ¿Cómo se consigue esto que sea de alguna forma óptimo? Con la estrategia. La estrategia, y no casualmente, la decidimos ubicar en los cimientos de la estructura, pero eso es, la estrategia son los cimientos de una estructura fuerte. Si tú no tienes la estrategia, por ejemplo, en esa estructura, cualquier pilar se puede hundir en el lodo, en una lluvia muy fuerte. ¿Y qué pasa si se hunde un pilar? La empresa que está arriba, sobrepuesta, se cae, puede colapsar. Pero todavía nos falta algo acá. Tenemos los pilares, tenemos la empresa, pero tenemos la estrategia, pero si no aplicamos bien lo que son las tácticas, que las tácticas es cómo voy a ir utilizando yo los recursos disponibles para llevar a cabo esa estrategia y cumplir mi objetivo. Si no tengo las tácticas, efectivamente esa estructura sigue como inestable. Por lo tanto, necesitamos llevar a cabo prácticas que lleven a cabo el cumplimiento del objetivo, y con ese cumplimiento del objetivo ir poco a poco pavimentando ese viaje para alcanzar esa visión. Una cosa importante, ¿qué pasa si la empresa empieza a crecer ya a un nivel enorme? ¿Qué pasa si la empresa, lo voy a tratar de mostrar aquí, qué pasa si la empresa empieza a crecer ya a estos niveles? Va a llegar un momento en que esos pilares, si yo no trabajo en fortalecer esos pilares me van a colapsar. Y si colapsan, la empresa se me va a colapsar. Lo mismo, ¿qué pasa si solamente fortalezco el pilar financiero y tengo más clientes y mejoro la producción, pero no capacito a las personas? Ese pilar va a quedar cada vez más débil y la empresa va a ir creciendo. Y ese pilar siendo más débil, esto va a colapsar. ¿Y qué pasa? Me va a generar inestabilidad. Entonces, es súper importante ir midiendo, y eso es lo que hace el plan estratégico, y más adelante se los voy a comentar. El plan estratégico de alguna forma les permite ir midiendo cuál es el comportamiento de cada uno de esos pilares. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar acciones de mejora cuando un pilar no está cumpliendo con los objetivos y puedas trabajar en él y mejorarlo. Porque, como les digo, si algo falla, finalmente lo que va a pasar, la empresa puede colapsar. Yo les voy a hacer una pregunta y para que lo piensen aquí internamente. En el caso de ustedes, si no tienen planeación estratégica o si tienen planeación estratégica definida, ¿qué creen ustedes? Teniendo una planeación estratégica, ¿planeas? O si no tienes planeación estratégica, finalmente, ¿qué haces? Improvisas. Entonces ustedes, para que lo piensen adentro, planeación estratégica, cuando hablamos de planeación estratégica y el caso de su empresa, ¿ustedes hoy están improvisando o están planeando? Se los dejo ahí presente porque eso es muy importante. Bueno, aquí está como lo que les expliqué anteriormente, lo mismo, cada una de las partes del edificio, cuál es lo que representa y finalmente cuál es el objetivo de cada uno de los pilares. Pero esto se lleva a cabo y el control de mantener este edificio en pie a medida que van pasando los años siempre tiene que ir en base a una medición. Y esa medición y una de las herramientas más utilizadas para la planeación estratégica es el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, que se definen los objetivos estratégicos, se definen los indicadores, esos indicadores se van midiendo de manera frecuente, el plan estratégico se lleva a seguimiento de manera frecuente, inclusive es más, se tiene que llevar seguimiento, ojalá semanal, mínimo. Y si no se cumple eso, o si no se dan el tiempo para hacer ese seguimiento, es porque finalmente el gerente general, y estoy echando la culpa al gerente general, no tiene asumido la importancia de la planeación estratégica. Él tiene que hacer que las cosas pasen. Si la planeación estratégica no resulta, en su aplicación, obviamente en su práctica, es porque el gerente general no estuvo tan involucrado. Y él no significa que tiene que ejecutar acciones, sino que él tiene que llevar el control y hacer que las cosas pasen. Para eso tiene líderes estratégicos en cada una de las áreas. Aquí yo tengo una frase
que es única y es del gurú de la estrategia, que es Michael Porter. Y según Michael Porter, la estrategia no se trata de ser los mejores, se trata de ser únicos. Y cuando hablamos de planeación estratégica, incluso hace unos días yo leía un artículo entre la diferencia entre lo que es planeación estratégica versus lo que es un plan de calidad. Efectivamente, es muy similar porque la planeación estratégica, también por medio de lo que es la mejora continua, lo que busca es conseguir una ventaja competitiva. Y tú vas a conseguir esa visión que tú tienes como empresa, tal vez ser el mejor proveedor de neumáticos para el mercado. Para ser el mejor del mercado, tienes que diferenciarte de tu competencia, tienes que buscar la diferenciación y la ventaja competitiva. ¿Cuáles son las etapas de implementación de un plan estratégico? Lo voy a pasar muy rápido porque, pero es importante que ustedes lo sepan. La etapa importante cuando se va a implementar un plan estratégico, primero es saber dónde estoy hoy, en qué situación estoy hoy, tanto en aspectos cualitativos de la empresa, tanto en aspectos cuantitativos de la empresa, cómo estoy en función al entorno, a mi entorno lejano, a mi entorno cercano y cómo estoy internamente. Cuando hablamos del entorno, hablamos de incluso cómo me afectan las políticas, las políticas, la legislación, los impuestos, cómo me afecta la economía global en mi negocio. A todos nos afecta, a todo tipo de negocio nos afecta la economía de alguna forma, positiva o negativamente. A alguien le benefició o a alguien le perjudicó el coronavirus. Es porque de alguna forma todo lo que ocurre en el mundo, hoy en un mundo globalizado, nos afecta. Entonces, lo importante es saber cómo estoy preparado para eso. Un punto, y hago un paréntesis aquí, hay una etapa 1 que es la evaluación estratégica, y más adelante yo les voy a hacer una invitación para los que se queden hasta el final, les voy a hacer una invitación muy interesante que espero la puedan utilizar, que es una herramienta que la van a utilizar sin costo, pero les voy a hacer la invitación más adelante, pero es muy importante y eso les va a decir finalmente cómo estoy hoy para enfrentarme para el futuro. Entonces, recordemos, la primera etapa es saber dónde estoy parado hoy para saber dónde quiero ir y por dónde me tengo que ir. Entonces, ya una vez tenido ese diagnóstico inicial, tenido ese análisis de la situación actual y ya saber cuál es la situación en cuanto a mis fortalezas y mis debilidades de la empresa, ya empezamos a generar lo que es el plan estratégico. El plan estratégico, lo primero que tenemos que hacer para generar un plan estratégico es saber cuáles van a ser los objetivos estratégicos del plan. Es dónde yo me voy a enfocar o en qué me voy a basar para, de alguna forma, fijarme esas metas a conseguir, las cuales las tengo que medir constantemente. ¿Para qué? Para ese futuro lejano que es la visión. Con los objetivos de saber que lo que yo tengo que alcanzar, por ejemplo, maximizar la rentabilidad o bajar en un 15% los costos, para eso yo tengo que definir una estrategia de cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso se va discutiendo con las distintas estrategias que se tienen que definir con el equipo estratégico. Aquí, una cosa importante, cuando van a crear un plan estratégico, no lo hace el gerente general solo, que es el que yo le estaba echando la culpa de que el que tiene que hacer que las cosas funcionen. Lo tiene que hacer él, más un equipo que va a ser los que de alguna forma van a liderar cada una de sus áreas. Teniendo la estrategia, recordemos que después tenemos las tácticas, y las tácticas son las actividades las cuales yo voy a hacer uso de los recursos disponibles para llevar a cabo las estrategias, y alcanzar ese objetivo. Y obviamente teniendo las tácticas tengo que conocer los recursos. ¿Qué voy a necesitar? Más dinero, voy a necesitar inversión para capacitar a personas, tengo que innovar en tecnología, tengo que capacitar a los vendedores o de alguna forma gastarme más porque quiero abrir el segmento y quiero atender a los clientes que están en el Chocó o en el sur de Chile o en México. Entonces, se van a necesitar recursos. No todo es monetario, pero sí se va a necesitar tiempo. Y el tiempo es muy importante en la planeación estratégica. Cuando ya tenemos todo esto listo, viene la etapa de la ejecución. La ejecución que también corresponde a lo que es la implementación. Y aquí hay una etapa muy importante y que también es muy importante que se los mencione. Todos los colaboradores de la compañía tienen que conocer el plan estratégico.
Obviamente esa campaña de difusión va a ser acorde a los niveles de cada una de las áreas y los trabajadores para que lo entiendan. Porque lo que tenemos que tratar de hacer y que lo que es difícil y que por eso muchos planes estratégicos no resultan, el plan estratégico de la empresa se les tiene que meter en el ADN de los trabajadores y tiene que estar en el ADN de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando ya finalmente eso se consigue, ya el plan estratégico se va a aplicar de manera inconsciente. Ya el hecho de que yo reduje el 30% de los tiempos de ciclo de una fabricación de un producto y con eso ya estoy cumpliendo la meta, ya voy a enfocarme solamente en esa meta, y finalmente mi área comercial va a tener más stock disponible para ir a vender más, entonces todo va a ir funcionando de manera coordinada. Aquí cuando yo le mencionaba de la ejecución y la implementación, hablamos del ciclo PHBA, que significa que es lo que es la planificación, el hacer, el verificar y el actuar. Cuando hablamos de actuar es cuando, por ejemplo, un indicador me está hablando y me dice, hey, esto no está resultando como nosotros lo esperábamos, estamos cumpliendo al 70%, al 60%. Ah, listo, tenemos que hacer algo para mejorar las estrategias o las tácticas que estamos haciendo para hacer que ese indicador cumpla con lo que necesitamos. Porque si un indicador no cumple frecuentemente, finalmente no voy a cumplir con el objetivo estratégico. Y si no cumplo con el objetivo estratégico, ¿qué pasa? No cumplo con el objetivo corporativo. Así de importante es la coordinación. Entonces, importante que lo tengan presente y cuando hagan un plan estratégico y les digan, no, sí, yo sé qué es lo que necesito y todo eso, mentira. Eso se necesita sí o sí hacer un diagnóstico inicial y lo tiene que hacer la recomendación, no un debe, pero la recomendación al 100% es que lo tiene que hacer un externo que esté descontaminado de la empresa, alguien que venga desde afuera y diga, estas son tus debilidades, estas son tus fortalezas, esto deberías hacer, porque a veces uno, cuando está encerrado en una caja, no ve lo que hay afuera, o no ve las cosas desde afuera, entonces tiene que hacer alguien en este caso el rol que cumplimos nosotros los consultores de CESO, ayudarles a identificar. Listo, esto suena muy bonito, pero para ser sincero, la planeación estratégica o la planeación propiamente tal crea problemas porque implica una metamorfosis de las personas y de la organización. Y sobre todo al principio, porque para sentarse a armar un plan estratégico, tal vez se necesita invertir en tiempo, se necesita invertir en algunos recursos y sobre todo se necesita encerrarse en una sala donde va a estar el equipo estratégico y empezar a crear qué es lo que se va a hacer para conseguir la meta. Entonces, implica metamorfosis. Es como cuando yo me meto al gimnasio a hacer ejercicio, yo no voy a conseguir músculo al día siguiente. No, esto es un proceso. Por eso es una de las principales causas que entre el 75 y el 80% de las empresas medianas y pequeñas no tienen un plan estratégico. ¿Y qué pasa? Desarrollan las actividades de manera rutinaria, es decir, empiezan a improvisar. Uy, se me cayeron las ventas, no sé qué hacer. No, salgamos, contratemos más vendedores para que subamos las ventas. No, creemos un producto, un nuevo producto, lancemos un nuevo producto al mercado que me pueda aumentar las ventas probablemente tal. Entonces, empezamos a improvisar y cuando a veces metemos un grupo o un nuevo producto al mercado, resulta que sí vamos a aumentar tal vez los ingresos. Pero ¿qué pasa con los costos? Ah, se han aumentado los costos, la rentabilidad inclusive fue peor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, no sé, y no se sientan mal, porque de alguna forma, si ustedes no tienen un plan estratégico, o incluso lo tienen, pero en un papel y no es una acción, no es raro, porque entre el 75 y 80% de las empresas medianas y pequeñas no lo tienen o no lo tienen implementado. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? No, no tengo tiempo, toma demasiado tiempo, no sé cómo hacerlo. Es como tarea de escuela, ya lo hice y no funcionó. Eso es lo que pasa mucho, lo hice y no funcionó. No, no es para nosotros, mi negocio es pequeño, la verdad es que yo me muevo así, lo atiende el dueño y no. Demasiado visionario, soñador. El plan estratégico es visionario, es una visión de futuro. ¿Son solo buenas intenciones? No, las buenas intenciones la verdad es que la podemos convertir en acciones y las acciones te pueden traer beneficios. Hay que hacerlo. Sí, no, sí, hay que hacerlo. Pero cuando uno dice hay que hacerlo, y eso lo decimos mucho, muy frecuente,
Cuando no le pones objetivo y no le pones meta, ya eso no es nada. Se queda en el aire y ese ahí se va hasta el infinito y más allá, etcétera. Hay muchas excusas, muchas cosas del por qué no lo hacemos. Entonces, efectivamente no es fácil. No es fácil volverse musculoso. No sé cómo le dicen en sus respectivos países, pero no es fácil conseguir six-pack en el abdomen. No, necesitas trabajo, necesitas dedicación, disciplina, etcétera. Les mencioné anteriormente la herramienta del Balance Scorecard, que es de alguna forma una herramienta que facilita la creación del plan estratégico. Y hay 4 perspectivas que les mencioné anteriormente. Las corporativas, uno, que es la financiera, que es el objetivo del plan estratégico es aumentar mejorar el resultado, optimizar los recursos, es generar más rentabilidad. Posteriormente tenemos todas las funcionales que tienen que ver con las acciones y cosas que tenemos que hacer para conseguir ese objetivo que es rentabilidad. Tenemos las perspectivas enfocadas al cliente, las perspectivas enfocadas a los procesos y las perspectivas de capital humano y recursos. Aquí, por ejemplo, estamos, en este ejemplo, valga la redundancia, estamos definiendo algunos objetivos estratégicos para practicar. Por ejemplo, algunos aspectos financieros y que queremos conseguir es conseguir crecimiento. Puede ser crecimiento en el mercado, puede ser conseguir mayor participación en el mercado, aumentar mi market share, saber cómo me diferencio, cosas así, medibles. Entonces, otro objetivo puede ser crear valor para los accionistas. Ese es uno de los objetivos principales de esto. Mejorar el resultado operativo, listo, aumenté los ingresos, bajé los costos, mejoré el resultado operativo. Excelente, listo, esos son objetivos financieros. ¿Qué pasa posteriormente con los del cliente? ¿Cómo consigo los financieros? Enfocándome en el cliente. Entonces, yo me enfoco en el cliente y ¿qué tengo que hacer? Para conseguir crecimiento, tal vez tengo que proporcionar un mejor servicio. El mejor servicio me va a aumentar la participación en mercado. Mejorar la percepción del cliente. El servicio que yo hoy estoy ofreciendo es acorde a lo que el cliente quiere, estoy satisfaciendo la necesidad del cliente, las estoy superando inclusive las expectativas. Entonces, va enfocado aquí, siempre el nombre lo dice, va enfocado al cliente. Pero para llegar al cliente tengo que saber cómo funcionan mis procesos internos. Y hablamos de procesos no solamente cuando estamos fabricando algo, cuando estamos en un proceso de manufactura, hablamos de procesos cuando tenemos incluso brindamos un servicio. ¿Por qué? Porque el proceso de alguna forma es la unión, es la conexión entre las distintas áreas de la empresa para generar un resultado que el cliente espera o un servicio que el cliente espera, algo que él necesitó en algún momento o necesita. Entonces, por ejemplo, uno de los objetivos son reducciones de ciclo, menor costo unitario, desarrollar nuevos productos. Repito, son medibles, se tienen que medir. ¿Cómo consigo eso? Con gente. Entonces, ¿cómo lo hago? Y recursos. Mejoro el nivel tecnológico. Tengo que invertir en un software de un ERP que me coordine los inventarios y me los alinee y un CRM que de alguna forma me gestione a los clientes. Perfecto, tecnológico. Cuando tengo tecnología de por medio, cuando quiero mejorar algo, necesito mejorar las calificaciones, las calificaciones y el desempeño de las personas. Necesito capacitar a las personas. Yo he trabajado con empresas en las cuales no se capacitan las personas y finalmente, ¿qué pasa con esas personas? Se les bloquea la capacidad de crecimiento dentro de la empresa. Y cuando se les bloquea la capacidad de crecimiento en la empresa, ¿qué pasa? Se nos van y aumenta la rotación de personal. O finalmente llegan nuevas tecnologías y resulta que no, tengo como está de moda ahora, no, que ahora vamos a implementar Power BI para hacer cuadros de tabletas de control, etcétera. Sí, pero resulta que mi gente no sabe ni usar ni Excel. Entonces, ocurren esas cosas a veces. Entonces, ¿cómo funciona eso? Los objetivos se definen de arriba para abajo, pero la aplicación van de abajo para arriba. Entonces, capacito a mi gente para mejorar la reducción de los ciclos, mejoro el nivel tecnológico para desarrollar nuevos productos, etcétera. Y esto me va trayendo consecuencias hacia arriba. Si desarrollo nuevos productos, mejoro percepción del cliente. Si tengo menor costo unitario, mejoro el resultado. Si mejoro la percepción del cliente, aumento la participación de mercado, etcétera. Entonces empiezo a cumplir de abajo para arriba y finalmente cuando ya llego arriba, ¿qué consigo yo con eso? Creo acción, creo valor para los accionistas. O sea, el objetivo de todo esto es
es la rentabilidad, insisto, como buscar el valor para la empresa, hacer que esa empresa valga cada vez más y vaya creciendo, y que con ella vayan creciendo también los colaboradores que tengo adentro. Entonces, yo creo que estoy con mucha información, enviándole mucha información, pero créanme que de alguna forma traté de comprimir en muy poco tiempo esta información interesante, y voy a voy a apurar un poco para que también haya un espacio para preguntas y debates, entonces para entrar en eso. Bueno, tenemos el Balance Scorecard y tenemos lo que es lo que nosotros ofrecemos, como también en el idioma. A ver, muchos, y a mí me pasó personalmente, en mi época de estudiante, toda esta información, cuando me la fueron enseñando, yo soy ingeniero industrial y con especialización en administración y en estrategia, y cuando me fueron enseñando esto, y me acuerdo, el FODA o el DOFA, lo dicen en algunos países, el FODA o el DOFA, ¿para qué sirve eso? O que el Balance Scorecard, que a veces se ponen unos puntitos rojos, unos amarillos, un tablero de control, ¿para qué? Efectivamente, porque ya ahora que uno lo lleva a la práctica, y espero que ustedes los puedan llevar a la práctica en las empresas en las que participan, eh, cuando uno le hablan en el idioma de uno o lo llevan a un caso práctico, se entiende más fácil. Y en eso nos hemos dedicado nosotros en nuestro sitio, .clconsultores.co. Hemos escrito artículos que hablan un poco de eso. Por ejemplo, ahí puedes ver uno que dice que se llama ¿Llevarías a tu hijo al médico? Y que en resumen habla de que cuando uno está enfermo, a veces uno dice, no, yo no voy a ir al médico, hasta que me sienta bien, me voy a tomar unas pastillas, y no voy a ir al médico. Y cuando ya me estoy muriendo, me llevan. Pero ¿cómo lo harías cuando se enferma tu hijo? No, tengo que llevar a mi hijo ya al médico, y de una se van. Si poco menos, gracias, por poco menos que llaman a una ambulancia. ¿Y qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa cuando la empresa tiene síntomas de enfermedad? ¿Qué pasa cuando la empresa de alguna forma está cayendo en crisis? ¿Yo estoy desatendiendo esa crisis? ¿La voy a dejar que se mejore sola? ¿O voy a tomarme una píldora para que se me pase? Y esas crisis y esos diagnósticos tiene que ver mucho como cuando uno va al médico. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué muchas empresas no se animan a contratar los servicios de consultoría de estrategias? Porque no nos gusta que nos digan que estamos mal en algo, porque nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando tú vas al médico y te haces un examen de sangre y te dicen que tienes el colesterol alto, que entre paréntesis ya me pasó y no me gustó, me tuvieron que decir, hey, tienes que tomar píldoras, tienes que hacer deporte, tienes que cuidar tu alimentación, y lo mismo pasa con las empresas. Las empresas también necesitan sus médicos. Nosotros tenemos los consultores, somos distintos especialistas, tenemos coaching, tenemos asesores, hay médicos de medicina general y médicos especialistas para eso. La empresa tiene que estar constantemente consultándose de su estado de salud. Y, y a eso voy con el tema de ¿llevarías a tu hijo al médico? Es como, hay que tener cuidado con la salud de tu empresa, porque tú llevarías a tu hijo, entonces tú llevas a la empresa al médico. El otro blog que está ahí, que es muy importante y muy relacionado a lo que hablamos hoy, es ¿qué es más importante, lo urgente o lo no urgente? Y el plan estratégico, para decirlos de manera sincera, no es urgente, pero sí muy importante. ¿Y qué nos pasa a muchos empresarios? ¿Qué nos pasa mucho? Que nos empezamos a dedicar a lo que es urgente y a lo que es importante. Y cuando hablamos de urgente e importante, eso también son las que nosotros a veces no las llamamos así, pero son crisis. Cuando ya tenemos muchas cosas urgentes y muchas cosas importantes, ya estamos en crisis. Y tenemos que atender con urgencia esas cosas importantes. Y no me queda tiempo ¿para qué? Para planificar. Y por eso la planeación estratégica queda de lado, porque como no es urgente, no tengo tiempo para dedicarme a lo no urgente, sino que me voy a dedicar a lo urgente y en eso me quedo. Y por lo tanto, empiezo a improvisar. No planeo, sino que improviso. Y finalmente me van a aparecer todas estas crisis. Me bajaron las ventas, me subieron los costos, la gente me está renunciando, la gente está desmotivada. Entonces, por eso, hay que tomarse el tiempo y ver
Y la pregunta se la hago de nuevo, ¿qué es más importante, lo urgente o lo no urgente? La invitación que les voy a hacer, y que lo prometido es deuda, en el sitio, en el .clconsultores.co, y con todo cariño los comparto para ustedes, para quienes sean emprendedores, quienes sean, tengan algún cargo de responsabilidad en la empresa, o quien de alguna forma estime que quisiera evaluar hacer ese examen de sangre a la empresa inicial. Hay una autoevaluación estratégica disponible en el sitio sin costo para que ustedes la realicen. Es un cuestionario de alrededor de 10 minutos de desarrollo, muy sencillo, que lo pueden hacer en el celular o en su computador, lo cual nos va a enviar a nosotros una serie de resultados y les vamos a enviar a su correo un informe detalladísimo de los beneficios de ser fuerte en un aspecto y los perjuicios que puede ser débil en otros aspectos. Y dependiendo del tipo de empresa que ustedes tengan, les vamos a enviar una serie de recomendaciones de las cosas que ustedes deberían hacer. Sí, no es más que mostrarles a ustedes el estado de salud de la empresa en temas estratégicos. Entonces, para que lo tengan presente, .cl Consultores, va a haber una sección que se llama Evaluación Estratégica, la van a encontrar, es muy fácil encontrarla, todo los va a llevar ahí. Y se inscriben, les va inmediatamente a dar un link y ahí empiezan a desarrollar ese cuestionario y háganlo. Inclusive los invito a todos, Danae, te invito a ti, los invito a todos a que lo hagan porque de verdad que como que entrega información valiosa. La gente que ha hecho esta evaluación me dice, wow, o sea, no tenía presente esto, ¿me entiendes? O sea, como que te muestra la realidad, y esa realidad a veces que no queremos escuchar. Para terminar, yo les pongo aquí, les quise mostrar una frase que de alguna manera habla lo que, bueno, esta frase de Usain Bolt, que una frase que dice que si consigo ser una leyenda, habré logrado mi objetivo. Esa fue su visión. Su visión para él en el tema deportivo era ser una leyenda en los 100 metros planos, en lo de velocidad, en los deportes de velocidad. Lo consiguió, lo consiguió. ¿Y para eso qué tuvo que hacer? Se tuvo que entrenar, tuvo que medir sus resultados, tenía que medir de alguna forma todo lo que comía, lo que no comía, la cantidad de vitaminas, cuáles zapatillas o tenis utilizaba. Tenían que medir todo. Y aquí las empresas es lo mismo. Y él se volvió una leyenda por centésimas de segundo. Él tiene el récord mundial. Centésimas de segundo que de alguna forma fue el resultado de la inversión de muchos años de entrenamiento. Efectivamente pasa así. Los resultados, y yo no les voy a vender arena, sino que de alguna forma les voy a decir, no les voy a vender humos, perdón. No les voy a vender humo, sino que lo que pasa aquí es que los resultados no van a ser inmediatos, necesitan trabajo, porque como les mencioné, necesitan trabajar con esas personas, necesitan enseñarles e implementar en el ADN de sus trabajadores la planeación estratégica. Eso lleva tiempo, pero créanme que los resultados van a ser muy, muy satisfactorios. Tengan en cuenta, no solamente las empresas pequeñas y medianas necesitan plan estratégico. Las empresas que incluso tienen plan estratégico necesitan trabajar en él y mantenerlo y revisarlo, y por eso la frecuencia del seguimiento que se tiene que hacer. Les voy a solamente mencionar el nombre de una empresa, Blockbuster, empresa líder, ya sabemos todo lo que les pasó, por no trabajar en esa estrategia, por no estar pendiente de lo que pasa en el entorno, por no estar pendiente de mi competencia, por no estar pendiente de cómo se va desarrollando toda la tecnología en torno a lo que yo realizo. ¿Y qué le pasó? Caput, se enfermó y falleció. Muchas gracias, muy contento nuevamente de estar aquí. Ahí tienen mis datos, tienen la página, mi sitio. Les pido, no les pido, les ofrezco que me sigan en mis redes en LinkedIn porque estoy semanalmente compartiendo mucho contenido y recomendaciones dirigidas a la estrategia. Entonces, seguramente va a ser enriquecedor el hecho de ir teniendo estas recomendaciones y así van también enterándose de cuándo se van publicando nuevos blogs para que lean esos artículos en su idioma. Así que muchas gracias nuevamente y quedo atento ahí a cualquier consulta que tengan al respecto.
Cristian, muchísimas gracias. En efecto, mucha información. Sintetizar un tema tan importante es muy difícil, ¿no? Muchas gracias. Déjame te Sí, leo unos comentarios que tenemos aquí en el chat. En sí, por cuanto a favor. la pregunta de si improvisamos o se planea, nos comenta Catalina. La mayoría improvisamos, no sacamos tiempo para planear la estrategia y pasamos apagando incendios en el día a día. ¿No? Sí, sí, es verdad. Sí, y la literatura lo dice, el 75-80%, o sea, de 100 solo 20 empresas sí se dedican a eso. O sea, vean que realmente es así y es muy común. Y no se sientan mal por eso, pero sí hay que tomar esa como acciones para cambiar esa mala costumbre. Y mira, voy a tomar el comentario de Miriam, que ahorita voy a leerles, como una muy buena analogía. En cuanto al six-pack del que hablabas, dice, algunas personas se ponen implantes porque son impacientes y quieren ver músculo rápido. Y también Claro, pasa en las empresas, ¿no? También de efectivamente. repente decidimos, ¿cómo me ahorro todo esto? ¿No? Y encuentro un camino rápido. A veces, ¿sabes lo que pasa, Ana? El tema de los implantes a veces se traduce en, por ejemplo, una empresa que contrata al super doctor en estrategia de la Universidad de Harvard y resulta que lo pongan de empresa y finalmente no consigue nada. Es porque, no, que creí que era lo mejor para que había, pero para lo que necesitamos, pero resulta que el problema no era eso, sino que resulta que la gente no estaba alineada con el proceso solamente. Y ya. Fíjate que mientras, de verdad, el tema creo que da para mucho. Si tienen dudas, les respondemos. Catalina, no va a ser por este medio que vamos a mandar el link para evaluación de la empresa. Necesitan entrar al sitio de .cl Consultores y ahí van a poder realizarlo. Lo que acaba de compartir Gaby, para que ustedes sepan, es una encuesta aquí interna de Sekiri, porque queremos, es un pequeño formulario, 3, 4 preguntitas. Como les dije, y como paréntesis, perdón, respondiendo a Catalina, estamos ya cerrando el ciclo de martes de café y webinar de 2021. Estamos planificando 2022, entonces nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen algunas ideas? ¿Qué temas les gustaría ver? ¿Qué necesitarían saber para nosotros poder armar lo que vamos a comenzar el próximo, pues el próximo año, ¿no? Ahora, ya saben, la opción de abrir micrófonos para que podamos compartir, para que puedan hacer preguntas, está abierta. Quien tenga dudas, adelante. Yo quería comentar, mientras se animan, como siempre, justamente el tema de esta improvisación que tan comúnmente hacemos nos lleva a cometer errores. Yo les contaba, y lo he contado muchas veces, nosotros, Sekiri Martes de Café, comenzó por una necesidad de aportarles conocimiento cuando empezó lo del COVID. Esto comenzó, parte del origen es que muchas empresas, y lo digo con todo el respeto del mundo, esta falta de planificación cobró factura fuerte en muchas empresas, muchas microempresas, muchas pymes, en 2020, 2021 por tema del COVID. Es ahí donde fue tan momentáneo, tan externo, tan fuerte la situación, que quien no tenía planes de contingencia, quien no tenía esos pilares de los que nos habla Cristian bien establecidos, esto se cayó, ¿no? Algunos duraron unos meses, algunos duraron un poco más, algunos llegaron hasta inicios de este año, pero, y algunos que lograron sobrepasar estas etapas que en varios países se vivieron, supongo que también ahí contigo en Colombia, Cristian, de estas cuarentenas, de estos cierres, y comenzaron y arrancaron, empezaron de nuevo, improvisando, sin analizar que para empezar, y es de los factores de lo que está comentando Cristian, esto que ya está más que choteado, perdón la palabra, de la nueva realidad que nunca va a volver a ser la de antes, el consumidor cambió. No podemos tratar de llegar con las mismas estrategias, tan solo comerciales, a tratarle de vender o hablar al consumidor como le hablábamos hace unos meses, hace un año, en junio de este año. Ni lo vamos a hacer igual en enero de lo que lo estamos haciendo ahorita.
El consumidor está cambiando muy rápido. La situación financiera de muchas empresas, desde nuestros proveedores, nuestros aliados, nuestros clientes, cambió. Nuestras políticas deberían cambiar. Esa es la parte estratégica que hay que analizar. Cuando dejamos de observar el mercado, cuando dejamos de percibir amenazas, oportunidades, peligros, esto que es el famoso FODA o DAFO, cuando dejamos de ver eso, estamos arriesgándonos demasiado a que cualquier cosa nos tumbe la empresa. Entonces, no importa, oye, Dana, soy una empresa unipersonal, soy uno y yo hago todo. Qué bueno que estás emprendiendo, qué bueno que te animaste. Haz estrategia. ¿Hacia dónde te vas a mover? Yo les diría, y ahorita me encantaría saber qué opina Cristian, pero si eres una empresa así de pequeña, eres un microempresario o emprendedor, tus recursos, te garantizo, son más limitados que el que tiene una empresa más grande. Entonces, con más razón, tienes que definir tu estrategia porque no puedes desperdiciar recursos. Lo puso ahí en esta lámina que me encantó, Cristian. Parte de la estrategia es definir los recursos que tienes para poder hacer tácticas. Entonces, si tú no lo haces, lo que va a pasar es que vas a desperdiciar recursos que no tienes, que de por sí siempre son limitados. Cuando eres así de pequeño y estás en esta etapa, no puedes darte el lujo de desperdiciar recursos. Llámese tiempo, dinero, personal, dinero hasta lo más absurdo. Oye, voy a hacer una campaña en redes sociales, padrísimo. ¿Por qué? ¿Cierto o no, Cristian? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué le vas a meter dinero? ¿Qué quieres lograr? O nomás por gastar, ¿no? No sé qué dices. No, es cierto, o sea, cuando uno es como se dice en mi país, se dice, cuando uno es todero, realmente lo que más tienes limitado son los recursos. Entonces, los recursos que tú tienes de por medio, lo tienes que utilizar bien. Y cuando tú inviertes en esos pocos recursos que tienes, tiempo, dinero, esos recursos previos que tú necesitas cuando estás armando una empresa, lo importante de eso es medirlo también. Aunque sea solo, mide cómo está funcionando tu gestión, mide cuál es el impacto en las redes. Cuando tú pones una publicación en Instagram, por ejemplo, ¿cuántas reacciones genera esa publicación en Instagram? O sea, ¿cuántos lo vieron, cuántos no? Toma mediciones y si realmente no tuvo el resultado que tú esperas, que tienes que cambiar tal vez la estrategia. Entonces siempre tienes que ir revisando lo que esperas versus lo que obtienes para que de alguna forma vuelvas a implementar nuevamente lo que necesites para alcanzar ese objetivo. Es cierto, y respecto a lo que decías tú, Ana, respecto a lo que fue el tema del COVID, efectivamente, las empresas, cuando hay periodos de crisis, son los momentos en los cuales está la oportunidad o de crecer o de morirte. Porque si no actúas y sigues haciendo lo mismo que venías haciendo, ya, ok, sobreviviste a la pandemia, me afectó mucho, pero si realmente no hiciste nada, resulta que al lado tuyo están una serie de competidores que sí lo hicieron, entonces ellos ya están generando un impacto en el cliente ya mejor al que generabas tú antes. Entonces, efectivamente, la pandemia, el que se quedó dormido durante la pandemia y todavía está ahí, despierte luego porque de alguna forma los competidores, recuerden que los competidores siempre están tratando de, obviamente, de ganarte, de vencerte, ojalá de liquidarte, porque quieren menos participantes en el mercado. Entonces ellos quieren ser los únicos y llevarse todos los clientes. Entonces, para eso ellos trabajaron. Y si no lo hicieron, tal vez es la oportunidad de que tú los hagas y tú pases adelante, como Usain Bolt, por esa centésima de segundos. A veces la diferencia es muy pequeña, pero como hemos dicho en otras ocasiones, esta frase impacta mucho cuando la digo y luego me dicen, oye, me hace sentir mal, pero a ver, mientras tú empresario, y lo digo, vaya, a mí me ha pasado, tampoco voy a decir que no, nos ha pasado a todos, ¿no? Pero mientras el empresario se duerme y está tratando de entender para dónde se mueve, o está dormido pensando, no me muevo, todo va a estar bien, hay una competencia tuya que se está moviendo, siempre, ¿sí? Aunque tú creas que no, aunque ni siquiera la hayas detectado, lo cual, por cierto, es más grave, alguien se está moviendo y te está ganando el terreno, ¿sí? Así Y, es. y es frío, es así de realista, pero eso es lo que pasa. Y tienes que actualizarte y tienes que definir qué vas a hacer, o sea,
no desperdicies tus recursos, no desperdicies ningún recurso, tiempo, ideas, nada. Define qué vas a hacer y por qué. Todas las ideas se valen si hay una razón de hacerlas, ¿no? Pero la improvisación, híjoles, cuesta muy cara. Estadísticamente cuesta muy cara. Exacto. En costo, en recursos, cuesta caro, ¿no? Entonces, invitación, ¿no? Ya que tenemos aquí este tema del diagnóstico, vamos entendiendo cuál es nuestra realidad. Y por cierto, por aquí vi a alguien que alguna vez me contó, oye, pero si veo la realidad y no me gusta lo que veo. Sí, sí, es verdad, es esa realidad, que a veces es la realidad que uno no quiere ver. Es como que, ¿para qué voy a ir al médico? Porque como cuando uno sabe que está enfermo y no quiere ir al médico, porque no quiero que me digan que tengo, no sé, el colesterol alto, como les dije que me pasó a mí. Bueno, me tocó. Y efectivamente, yo no creo que a veces, por eso es importante tener esa evaluación externa, porque a veces uno cree que está haciendo las cosas bien, pero a veces faltó algo para hacerlas perfectas. Entonces, siempre es importante porque esto siempre se va enfocado a lo que es la mejora continua y a veces inclusive puedes estar haciendo las cosas muy bien, pero siempre se puede mejorar para hacerlas mejor. Y todo esto está muy de moda, que el Kaizen y la mejora continua para conseguir la ventaja competitiva. Efectivamente, esto está hoy muy en boga porque el pensamiento del consumidor ha cambiado mucho. Antes nos comprábamos un Nokia que nos duraba 10 años, se caía al agua y sobrevivía. Hoy el celular nos dura un año. Y ya Apple, Android, no sé, Samsung están ya creando el celular del próximo año. Entonces, todo está corriendo. Y de hecho es más, y justo con un tema que ayer participé en una reunión, hasta los procesos de llevar a cabo los proyectos adelante está cambiando. Ya tenemos muy de moda lo que es Scrum, lo que es Scrum con Canvas, y efectivamente, porque todo hay que ir cambiándolo, y ¿quién está al centro de todo eso? El cliente. Oye, Cristian, por aquí nos hace Miriam, me parece, sí, una pregunta bien interesante que sería, creo que me gustaría si nos ayudas a responder. ¿Cómo sobrevives a los grandes monstruos como Liverpool, Sears, Suburbia, Shein, AliExpress, en que las pequeñas empresas salgan a flote aún con plan estratégico? Una clave del plan estratégico, y que eso es súper importante definirlo, yo no sé si Dana también, que trabaja mucho con eso, es si yo voy a vender algo, yo voy a ofrecer algún servicio, yo voy a ofrecer alguna solución, es saber a quién se la estoy ofreciendo. Si tú realmente quieres competir con AliExpress y tu segmento es el mismo que AliExpress, resulta que te puede ir un poquito, va a ser un poquito llegar a ser los niveles de ellos. Tal vez tengas que crear un segmento más cercano o un segmento específico de niños, bebés. O sea, hay que segmentar cuál es esa gama de clientes a los cuales tú quieres atender, y de alguna forma tienes que pensar en esa ventaja competitiva que tú puedes obtener incluso por el hecho de estar más cerca que AliExpress. AliExpress te envía los productos desde China, pero tú tal vez estás atendiendo tu segmento inmediato que está en México, y tal vez tu producto va a llegar antes que por AliExpress. Entonces ahí tienes que aprovechar las oportunidades, y ahí está el análisis FODA que tanto yo me preguntaba para qué sirve. Tienes que aprovechar esas fortalezas que tú puedes tener y esas oportunidades que tú puedes tener para sacarles provecho a las posibles debilidades de ser un pequeñito comparado con AliExpress. Como decías, si es que tu mercado es el que compite con AliExpress, ¿no, Cristian? Porque a veces, Exacto. eso lo vemos mucho aquí en Sekiri con los clientes de coaching empresarial, que de repente dicen, es que mi competencia es fulanito de tal, y yo veo que, y resulta que no es tu competencia, resulta que a lo mejor venden algo similar, ofrecen, su oferta es similar, pero que sea similar no significa que vayan dirigidos al mismo mercado, ¿no? Entonces, hay que definir esa parte como parte inclusive de la estrategia comercial. Es que en todo hay estrategia. A mí me da mucha risa, aparte de lo que nos contratan, yo no sé si te lo conté a ti, Cristian, oye, Dana, es que mis vendedores no sirven, no venden, ¿no? Entonces contraté vendedores, se supone que son profesionales, que tienen experiencia, pero mi vendedor no vende. Ok, vamos a platicar de la estrategia de ventas, ¿no? Pues no hay, que salgan a vender. Ok, ¿a quién? Al que se mueva.
¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuál es la Es, oferta? Pues ahí está. claro, O sea, claro, y eso pasa. A veces tenemos un producto y nos fue tan bien con el producto durante los últimos 15 años que nos ha ido tan bien con el producto y resulta que hoy voy a vender y no me compran. ¿Y por qué no me compraron? Ah, resulta porque hoy existe otra tecnología que satisface lo mismo a menos precio, por lo tanto mi producto que yo antes vendía quedó obsoleto. O yo salí al mercado o en mi negocio nuevo, tal vez con un producto obsoleto, o se lo estoy vendiendo a la persona equivocada. exactamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir concretando un poquito. ¿Alguien más quiere participar por el chat, prender el micro? Digo, nos pusimos a hablar, Cristian y yo, pero Sí, sí. disculpen ustedes. ¿Alguien? ¿No? ¿Vamos bien? Sé que es mucho que digerir, ustedes tranquilos. No, Bueno, sí, adelante. soy Pati, hola Cristiano, y está Hola, buenísimo el Pati. tema, buenísimo, buenísimo la verdad el tema, y como dice Dana, es que sí hay mucho que digerir, o sea, nos has dejado como que entre pasmados y en shock, porque yo creo, al menos es mi caso, me doy cuenta de muchos errores. Este, uno de los que me llama la atención, que bueno, yo lo veo como muy recurrente, es que los microempresarios, quienes tenemos gente a cargo, no les hacemos llegar, como tú dijiste, el mensaje y para que se pongan literal la camiseta, así decimos aquí en México, y no los incluimos en la estrategia. Uno va dirigiendo y a veces uno, no, muchos, sé de muchos que no quieren ni que se enteren, ¿no? Nada más, tú haz esto, tú haz lo otro, pero sin decirles, sin involucrarlos. Ahora, pues sí, yo ya sabía, pero nos has abierto los ojos. La verdad está buenísima la información. Gracias, Danae. Pero se queda mucho en puerta. Fue como una probadita del dulce, o sea, falta mucho que ver, pero bueno, muchas gracias, solamente. No, Gracias a gracias, los dos. gracias, Pati, de verdad. Sí, y por eso yo estaba tan contento de cuando inicié la reunión. Yo dije, yo sé que aquí voy a entregar muchas herramientas a muchos que realmente a veces ni siquiera saben que esto lo necesitan. Y Pati, una cosa que yo te puedo decir es que no son errores, llamémosles oportunidades de mejora. Y cuando hay oportunidades de mejora, lo importante es no dejarlas pasar. Aprovechemos la oportunidad y mejoremos en esos aspectos y cada vez van a ir consiguiendo ese six-pack en su abdomen. Oye, gracias. Bueno, hay una pregunta que sí se me quedó en el tintero, ya, Sí, ya lo dime. recordé, que muy bonito expresado, muy gráfico, cuando tú hablas de que los negocios pueden estar enfermos y no nos damos cuenta, ¿no? Este, ¿Cuál puede ser uno de los síntomas que yo pueda, o que nosotros como empresarios podamos notar que ya está latente una enfermedad? Principalmente tienes que medir, y si tú hoy no estás midiendo, por ejemplo, si no estás midiendo todos los procesos, al menos tienes unos indicadores iniciales que sí tienes que estar midiendo por defecto. Por ejemplo, la cantidad de ventas, cómo se han comportado tus ventas en el último tiempo, en el último periodo, 6 meses, un año hacia atrás, y cuál es la proyección. Si tú ves que hay una tendencia a la baja, es que ese síntoma o ese signo vital de alguna forma se está viendo afectado, se me está yendo para abajo. Entonces, tengo que hacer algo. Si no es la venta, tal vez son las utilidades, tienes que ver por qué tal vez la utilidad sí va cayendo. ¿Es porque estoy vendiendo menos o porque estoy vendiendo más, pero la verdad que subieron mis costos a mayor proporción que mis ventas? Entonces también se te va a ir afectando. Los números, por eso es súper importante, los números no son para ver de alguna forma, a ver, los números no mienten, y cuando uno los sabe leer, te va a decir mucha información, y no se necesita un tablero de control eh, gigante. No, tú cuando vas en un carro tienes el medidor de velocidad, el de revoluciones, de la gasolina y qué es la temperatura. Y con eso ya tú funciona, ya sabes si el carro está bien o está mal. Pero obviamente si tú le conectas un computador y analizas todos los parámetros del carro, tiene muchos parámetros de por medio, pero tú necesitas los básicos iniciales. Entonces, esos básicos tú tienes que saber cuáles son. ¿Qué es? La venta, son los clientes, es el tema de los procesos, es la satisfacción de los clientes. Entonces tú los defines y le asignamos un indicador que te va diciendo finalmente cómo está tu nivel de colesterol de la empresa. Me ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. De nada, Pati. ¿Alguien más que quiera prender su micrófono? ¿No? Ay, yo, felicidades, Cristian. La verdad es que lograste resumirlo muy bien y yo me quedo con esta parte de que
que justo decías, hay veces que pueden contratar al super líder y entonces creer que va a llegar a revolucionar todo, pero sí, lo complementó Danae, el equipo necesita estar orientado y entonces esa parte también que bueno, pues ahí coincidimos y trabajamos con esto, pero sí, definir muy bien y tener muy en claro que aunque seamos unos negocios pequeñitos o medianitos o grandototes, pues siempre es importante que veamos hacia dónde vamos y que lo midamos, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias, Cristian. Sí, Gemma, no, qué gusto verte nuevamente y no, es muy importante y el tema de las personas yo creo que es aún más importante aún porque de alguna forma cuando tú ya involucras a la gente con ese objetivo común de todos, empieza todo lo que es el sentido de pertenencia, yo participé en el cumplimiento de este resultado, yo de alguna forma he ido cumpliendo con el objetivo y me han permitido crecer en la empresa. Entonces como que empieza como la gente se empieza a poner la camiseta. Esa es ¿cómo se dice? La definición de cuando tú tienes a alguien comprometido o no. Se pone la camiseta y se entrega por el todo por la empresa. Entonces, sí. Sí, se pega. Fíjense, chicos. Y mañana le preguntas a la maestra. Perdón, un micro. A ver, fíjense que esta parte es como importante. Quisiera como leer rápidamente. A Mauri nos dice, hay empresas que van enfocados al mismo mercado o segmento, pero la propuesta de valor la dan a conocer de manera distinta. Es importante conocer las 5 fuerzas de Porter, ¿no? También diferenciar el marketing estratégico del marketing operativo para llevar a cabo el objetivo hacia el mismo camino, ¿no? Es importante que todos los colaboradores tengan conciencia del plan estratégico. Es que realmente hay muchos, o sea, creo que nos vamos a quedar como con, porque tenemos que ir cortando, como con ganas de que vuelvas en enero, Cristian, ¿no? Feliz. Pero, miren, quisiera yo cerrar, porque ya son 9:05, tenemos que hacer nuestros avisos y demás, pero para ir cerrando el tema, si tu empresa, ¿no? Porque son cosas que nos han comentado. A ver, si tu empresa ahorita está pasando por un mal momento, una mala racha, o está estancada, haz tu plan estratégico, defínelo, y entonces vayamos viendo, pues, cuál es la brecha, qué acciones hay para ir acortando esa brecha y demás. Pero algo que además me llama mucho la atención, oye, Dana, no la necesito, mi empresa ahorita está muy bien, estoy teniendo mucho éxito, todo está padrísimo. Primero, felicidades, qué padre. Segundo, haz tu plan estratégico, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede cambiar, y si tú no lo haces, si tú no planificas, si estás improvisando, no te puedes dar cuenta en qué momento esto cambia y ya empezarás a tener problemas, y de estar arriba vas para abajo, ¿ok? Sí, es cierto, Dana, y para complementar eso es cierto. Me he encontrado con muchas empresas que precisamente dicen, ¿para qué voy a hacer eso si me está yendo bien? Entonces estoy creciendo, tengo más clientes, mis ventas van para arriba, etcétera. Listo, felicitaciones. Pero, ojo, eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa, porque tengo al lado a alguien que está siendo más innovador tal vez, y que puede ser mi competencia directa, y él en algún momento me va a sobrepasar. Por esa centésima de segundo, finalmente él puede ser el campeón. Totalmente de acuerdo. Chicos, próxima semana, a ver, vamos a ir concretando. Próxima semana tenemos martes de café y webinar, el último martes de noviembre, ya casi se nos acaba el año. El tema es cómo manejar el estrés en las organizaciones, o el manejo del estrés en las organizaciones, perdón. Lo imparte Adriana Pérez, psicóloga, ya saben, el registro es gratuito, 100% gratuito por Eventbrite, ¿ok? Después de ese, el último del año va a ser el martes 7 de diciembre y va a ser nuestro análisis al que, por cierto, Cristian va a estar invitado, Gemma Barrera también, van a estar invitados a un análisis especial de qué pasó 2021, qué aprendimos, qué pasó con las micros empresas, con las pymes, ¿no? Los aprendizajes y lo que podríamos, no me encanta la palabra pronósticos, pero pronosticar o ya se ve venir para el 2022 que puede impactar a las empresas en diferentes industrias. Entonces, ese va a ser
el evento de fin de año, ya es el segundo año que lo hacemos, que cerramos con eso, no es un evento de 1 hora, para que de una vez los voy avisando. Ese evento va a ser un evento de 8 a 10 de la noche, hora Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de repente no nos va a dar 1 hora para todo lo que tenemos que platicar, ¿no? Entonces están súper invitados, de nuevo el evento es gratuito, inviten a todos sus conocidos, ¿ok? Por ahí Gaby les compartió ya la liga del webinar, de ambos webinars, que ya están por ahí, ya se pueden ir registrando. Y también el cuestionario de Google Forms para que nos ayuden por favor a llenarlo. Nos interesa mucho saber, para hacer nuestra planificación de webinar del siguiente trimestre, qué temas les llaman la atención, de qué quieren saber más, qué les interesa, qué les preocupa, qué les duele a ustedes o a sus empresas que han percibido, para nosotros buscar acercar estos contenidos a ustedes, ¿no? Y poderlos apoyar, porque no podemos desde aquí suponer qué necesitan, ¿no? Recuerden que estos espacios están hechos para poderles ayudar y darles un poquito de herramientas, de ideas, un poquito de luz para que puedan encontrar cómo pueden ayudar a crecer, ¿ok? Entonces, me queda decirle a Cristian, muchísimas gracias, estuvo muy, muy interesante, nos encantaría que volvieras, ¿sí? Y que completáramos el tema, estuvo muy, muy productivo, muy, muy aprovechado el tiempo. Gracias por estar aquí como nuestro Muchas invitado. gracias a ustedes por la invitación, nuevamente. Y por la Desde oportunidad. Colombia para acá, ¿no? Encantado de Sí, estar aquí, por supuesto. ¿no? Y aquí te veremos además el día 7, estarás con nosotros acompañándonos, ¿no? Tenemos mucho que platicar. Entonces, gracias a todos por estar en este martes de Café y Webinar. Déjenme, hubo muchos chats, perdón, respondo. La grabación, sí, la grabación la vamos a estar subiendo, no me acuerdo, creo que el martes, bueno, síganos por favor en redes Síganos sociales. en redes. No me acuerdo, ¿para qué les miento ahorita? No lo recuerdo. Síganos por favor en redes. Subimos las grabaciones a redes. Tenemos Facebook, LinkedIn e Instagram como Sekiri Coaching. Si me ayudan por favor, chicas, Gaby, a ponerlo. Si nos siguen ustedes ahí, los que no nos han seguido, ahí lo van a poder encontrar cuando subamos la grabación. Y de hecho, grabaciones de los otros webinars que hemos tenido están todas ahí, o más bien están en nuestro canal de YouTube, pero las pueden accesar desde nuestras redes sociales también. Ese era como un aviso, ¿no? Ya están ahí las redes sociales, déjenme ver qué más, porque hubo como varias participaciones. Qué bueno que les gustó, gracias, ahí van a poder encontrar la grabación. Nos vemos el próximo martes en el siguiente Martes de Café y Webinar. Por cierto, ya me acordé que iba a decir, si alguno de ustedes llegó por medio del link directo a esta sesión, por favor, ayúdenos a compartirnos, aunque sea por aquí, o creo que si no contestan el formulario, su dirección de correo para que podamos estarles enviando las invitaciones a los registros y agregarlos a nuestra difusión de mails para que sepan de los eventos y no se pierdan nada, ¿no? Los pueden enviar si quieren en privado a su servidora, si no lo quieren poner ahí abierto, y con eso lo hacemos. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos por estar aquí en este Martes de Café. Nos vemos próxima semana en el siguiente Martes de Café y Webinar. Chao, chao. Chao, gracias. Descansen, planifiquen. Gracias.